Es indescriptible, más fantástico que toda la fantasía. Y si yo mismo no lo hubiera vivido, lo calificaría de completa locura. Nosotros dos, mi operador de radio y yo, somos conducidos fuera del avión y saludados con suma amabilidad. Entonces nos conducen a un disco deslizante que aquí utilizan como medio de locomoción. No tiene ruedas. Con enorme rapidez nos acercamos a la brillante ciudad. El esplendor de colores de la ciudad parece provenir del material parecido al cristal en que está construida. Pronto nos frenamos ante un imponente edificio. Semejante arquitectura no la había visto hasta ahora en ninguna parte jamás. No es comparable con nada. La arquitectura es como si proviniera directamente de la mesa de dibujo de un Frank Wright, o bien podría estar sacado de una película de Buck Rogers. Nos dan una bebida caliente. Esta bebida sabe diferente a todo lo que yo haya probado antes. Ninguna bebida, ninguna comida tiene un sabor comparable. Sabe sencillamente distinto, pero sabe de maravilla. Han pasado unos 10 minutos cuando dos de estos extraños hombres que tenemos por anfitriones se acercan a nosotros. Se dirigen a mí y me comunican sin lugar a dudas que debo acompañarles. No veo otra alternativa que cumplir su orden. Por tanto, nos separamos. Dejo a mi operador de radio y sigo a los dos. Poco después llegamos a un ascensor en el que entramos. Nos movemos hacia abajo. Cuando nos detenemos, la puerta se desliza silenciosamente hacia arriba. Caminamos por un pasillo largo en forma de túnel e iluminado por una luz color roja clara. La luz parece emanar de las paredes mismas. Llegamos ante una puerta enorme. Ante esta gran puerta nos paramos y permanecemos así. Sobre la gran puerta se encuentra un letrero acerca del cual nada puedo decir. Sin ningún ruido se desliza la puerta a un lado. Una voz me exhorta a entrar. No se preocupe, almirante, me tranquiliza esa voz de uno de mis dos acompañantes. No se preocupe, almirante, me tranquiliza la voz de uno de mis dos acompañantes. El maestro va a recibirle. De manera que entro, estoy deslumbrado. La multitud de colores, la luz que llena la habitación, mis ojos no saben a dónde mirar. Y tienen primero que acostumbrarse a las condiciones. Pasa un rato hasta que puedo reconocer algo de lo que me rodea. Lo que ahora veo es lo más bonito que he visto nunca. Es más espléndido, más bonito y más suntuoso de lo que yo podría describir. Creo que ningún idioma podría resumir con palabras exactas lo que pude ver. Creo que a la humanidad le faltan palabras para ello. Mis observaciones y reflexiones fueron interrumpidas por una voz melodiosa y cordial. Le doy la bienvenida. Sea usted de la forma más cordial bienvenido en nuestro país, almirante. Ante mí está un hombre de gran estatura y con una fina cara marcada por la edad. Está sentado en una imponente mesa y me da a entender, con un movimiento de la mano, que debo sentarme a una de esas sillas. Le obedezco y me siento. Después junta sus manos de forma que se tocan con las puntas de los dedos y me sonríe. Nosotros le hemos hecho venir porque tiene usted un carácter consolidado y arriba en el mundo goza de una gran fama. ¿Arriba en el mundo?, le pregunté. Me faltaba el aliento. Sí, contesta el maestro a mis pensamientos. Usted está ahora en el imperio de los Ariani.
en el interior del mundo. No creo que nosotros tengamos que interrumpir su misión mucho tiempo. Usted pronto será conducido a la superficie de la Tierra nuevamente. Pero antes le voy a comunicar por qué yo le hice venir, almirante. Nosotros seguimos los acontecimientos que se producen arriba sobre la Tierra. Nuestro interés fue despertado cuando ustedes lanzaron las primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. En aquella mala hora fuimos a vuestro mundo con nuestras naves. Teníamos que ver personalmente lo que hizo su raza. Entretanto, ya hace mucho de eso, y ustedes dirán que es historia. Pero es para nosotros significativo, por favor, déjeme continuar. Nosotros no nos hemos inmiscuido en vuestras escaramuzas y guerras. Sus barbaridades las hemos consentido. Pero mientras tanto han empezado a experimentar con fuerza que en realidad no estaban pensadas para los hombres. Esto es la fuerza atómica. Ya hemos intentado algunas cosas. Hemos hecho llegar mensajes a los estadistas del mundo, pero ellos no creen en la necesidad de escucharnos. Por este motivo usted fue elegido. Usted debe ser nuestro testigo. Testigo de que nosotros en este mundo, en el interior de la Tierra, existimos. Y que nosotros aquí realmente existimos. Mire a su alrededor y usted pronto comprobará que nuestra ciencia y nuestra cultura están varios miles de años por delante de las vuestras. Mire usted, almirante. Pero, interrumpí al maestro, ¿qué tiene que ver esto conmigo, señor? El maestro parecía sumergirse en mí y después de que durante un largo rato me había examinado, me contestó: su raza ha alcanzado un punto del no retorno. Hay personas entre ustedes que estarían dispuestas a destruir la Tierra antes que perder su poder, el poder que ellos creen conocer. Yo de nuevo le di a entender con un movimiento de cabeza que seguía sus explicaciones. El maestro continuó hablándome. Ya desde hace 2 años intentamos una y otra vez contactar con ustedes. Pero todos nuestros intentos son contestados con agresividad. Nuestras naves son perseguidas por vuestros aviones de combate, atacados y disparados. Y ahora debo decirle, hijo mío, que una enorme y nefasta furia se levanta, que una poderosa tormenta barrerá su país y durante mucho tiempo arrasará. Desconcertados ante ello estarán vuestros científicos y ejércitos y no podrán ofrecer ninguna solución. Esta tormenta tiene poder de aniquilar toda la vida, toda la civilización de ustedes, de forma que toda cultura podría ser destruida y todo podría hundirse en el caos. La gran guerra que acaba de terminar es solo un preludio de lo que puede venir sobre ustedes. Para nosotros, aquí esto se hace patente hora tras hora, de manera más clara. Parta de la base de que me equivoco. No, ya vino una vez la época oscura sobre nosotros y duró 500 años, le repliqué yo al maestro. Así es, hijo mío, me contestó. Los tiempos sombríos cubrirán vuestro país de cadáveres y sin embargo parto de la base de que algunos de vuestra raza sobrevivirán a esta conflagración. Lo que después ocurrirá no puedo revelarlo. Nosotros vemos en un futuro lejano surgir una nueva tierra que será construida con los escombros de vuestro viejo mundo y os acordaréis de sus tesoros legendarios y los buscaréis. Y mira, los tesoros legendarios están aquí, con nosotros. Nosotros somos aquellos que los mantenemos a salvo. Cuando haya comenzado ese futuro, nos presentaremos a ustedes. Ayudaremos a los hombres a revivificar su cultura y su raza. Quizás hayas aprendido entonces que guerra y violencia no conducen al futuro. Para el tiempo que entonces seguirá, se hará accesible a antiguos conocimientos que ya tuviste alguna vez. De usted, hijo mío, espero que vuelva a la superficie con estas informaciones.
Con esta exigencia terminó el maestro su exposición y me dejó muy desconcertado. Pero para mí estaba claro que el maestro tendrá razón, por consideración o por humildad, no lo sé. Me despedí de todas formas con una ligera inclinación. Antes de que pudiera perderme, aparecieron mis dos acompañantes, los que me habían conducido hasta allí. Me indicaron el camino, yo me volví hacia el maestro, había una cálida y amistosa sonrisa en su vieja y noble cara. «Le deseo a usted buen viaje, hijo mío», hizo por último el signo de la paz, y entonces nuestro encuentro había llegado ineludiblemente a su fin. Volvimos rápidamente hacia nuestro ascensor, nos movimos hacia arriba. Entretanto me explicó que uno de mis dos firmes acompañantes, que tras finalizar la conversación con el maestro teníamos prisa de verdad. El maestro en ningún modo quería retrasarnos más, y además era importante que yo llevase inmediatamente el mensaje recibido a mi raza. Me aclaró. A todo esto yo no le dije nada. Cuando fui conducido hacia mi operador de radio, comprobé que él probablemente tenía miedo. Esto al menos se reflejaba en su rostro. «Todo está en orden, no hay de qué preocuparse, Howie. Todo está ok». Intenté quitarle ese miedo. Junto con nuestros acompañantes fuimos de nuevo al disco deslizante, que muy velozmente nos devolvió a nuestro avión. Los motores ya estaban en marcha y nos encontramos inmediatamente a bordo. Había una atmósfera de tremenda prisa. La necesidad de actuar rápido era evidente. Inmediatamente después de que cerramos la portilla, nuestro avión fue llevado a las alturas por una fuerza inexplicable para mí, hasta que volvimos a encontrarnos a 2700 pies. Fuimos acompañados por dos de sus naves. Se mantuvieron no obstante a una cierta distancia de nosotros. El velocímetro no indicaba velocidad alguna, a pesar de que ésta había aumentado enormemente. Nuestra radio no obstante funcionaba, y de esta forma recibimos un último mensaje de los objetos voladores que nos acompañaban. «A partir de ahora puede usted volver a utilizar todos sus equipos, almirante. Sus instrumentos vuelven a ser funcionales. Nosotros le dejaremos ahora. Hasta la vista». Seguimos con nuestros ojos a los objetos voladores hasta que se perdieron en el cielo azul pálido. De inmediato tuvimos a nuestro avión de nuevo bajo control. No hablamos entre nosotros, cada cual estaba demasiado ocupado en sus pensamientos. Última anotación en el libro de a bordo. Nos encontramos de nuevo sobre vastas regiones cubiertas de nieve. Estamos todavía aproximadamente a 27 minutos de vuelo de la base. Podemos enviar mensajes por radio y nos responden. Radiamos que todo es normal. La base está contenta de que vuelva a haber comunicación. Tenemos un aterrizaje suave. Yo tengo un encargo. Fin de las anotaciones en el libro de a bordo.